Bien, hermanos y amigos, vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Como ustedes saben, estamos exponiendo nuestra serie del Evangelio según San Juan, así que les pido que me acompañen allá. Vamos a leer Juan capítulo 5, versos del 37 al 47. Pero para tener la idea completa del pasaje, vamos a leer todo el texto desde el verso 19. Dice así la palabra de Dios. Leo la parte donde empieza a hablar Jesús. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El texto a considerar en esta mañana. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Muy bien, vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude con la exposición de la palabra de Dios en este día. Amado Padre, te pido que nos ayudes a creer en el testimonio de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos confrontes con nuestros pecados y que nos permitas comprender la grandeza y el amor de aquel que murió en la cruz por nosotros. Oh Señor, permítenos comprender la cruda realidad del Evangelio, porque así como hemos visto el testimonio que el Hijo da de sí mismo, y el Padre da del Hijo, y que los testigos dan del Hijo, así, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender la realidad de aquellos que rechazan ese testimonio. Ayúdanos, Señor, a comprender esta realidad y guárdanos de que nosotros mismos podamos hacer algo semejante. A ti nos encomendamos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No hace mucho,
una de estas redes sociales que muestran videos cortos. Recordaba que veía un video acerca de una muchacha que hablaba de cómo ahora los cristianos pasan hablando de cómo debe pasar leyendo la Biblia. Que eso antes no se hacía, que ahora que lo bueno es que eso no es bíblico. Según ella, no era bíblico andar leyendo la Biblia. Cuando uno escucha algo así, uno dice, pero ¿cómo así? Eso es una contradicción. ¿Cómo que no es bíblico leer la Biblia? ¿Y de dónde sacas que no es bíblico leer la Biblia? De la Biblia. La muchacha de hecho citaba el texto clave de esta iglesia, 1 Timoteo 3:16. Decía que no había que leer la Biblia. Y al escuchar este tipo de cosas, es una locura. Uno se pregunta, ¿es que acaso estas personas no tienen ni la más remota idea acerca de Dios y de sus asuntos? ¿Cómo pueden salir con algo así? Y lo increíble es que esta muchacha supuestamente era una persona que estaba enseñando de Dios. Yo no sé qué religión del mundo practicaba, pero se me hace difícil pensar que es una persona que tenga algún mínimo de conocimiento de Dios si afirma semejante cuento. Así viven todas las personas que rechazan el testimonio de Jesús, en una contradicción constante. Los ves en sus procesiones, haciendo todo tipo de cosas para Dios, pero no saben absolutamente nada de Dios. Tú los ves en sus iglesias, dándole plata al pastor, porque dicen que eso es de Dios, pero no saben absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque han errado muy grave, porque se han apartado de la verdad de Dios, la Biblia. La Biblia es el fundamento de nuestra fe, porque en ella se halla el testimonio de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios la que nos ha sido dada. Por eso dice el apóstol Juan que él escribió estas cosas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y para qué debemos creer eso? Para que creyéndolo tengamos vida en su nombre. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús estuvo haciendo señales y milagros por todas partes. Todo tipo de milagros y prodigios. Vemos que él estaba en Judea y de allí se fue a Galilea, tierra de gentiles. Porque los judíos estaban rechazando el evangelio y no era el tiempo de que empezara el conflicto con estas personas. Una vez fue el tiempo, el Señor Jesús regresó a Jerusalén y sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Así es que inicia este capítulo 5. Él sanó a este hombre enfermo. Y el hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Si ni siquiera sabía quién era Jesús, ¿qué fe podía tener este hombre para ser sanado? De inmediato descarto la falsa enseñanza de que si no tienes fe, Cristo no te sana. Eso es una falsa enseñanza. Porque el poder de Dios no está limitado a lo que tú pienses. De ninguna manera. El poder de Dios es soberano. Y Él hace con su poder lo que Él quiere. Así es como obra Dios. Ese es su contexto. Y vemos que al hacer esto, Jesús quebrantó las tradiciones de los religiosos de aquellos tiempos. Los maestros de la ley, los fariseos. Ellos enseñaban que el día sábado no se podía andar curando a las personas. Si tú ves a alguna persona que sufrió un accidente el sábado, bueno, déjalo ahí, él verá y tiene que esperar hasta el día siguiente para que alguno venga y lo ayude. Porque si te pones a andar cargándolo y llevando a alguna parte y sanándolo, estás quebrantando el día de reposo, según ellos. Entonces aquí tenemos a Jesús, que no solamente sanó a un hombre enfermo el día sábado, sino que además lo mandó a que cargara el lecho en el cual él se encontraba acostado, lo llevara cargando y caminar. Cuando los fariseos vieron a este hombre caminando con ese lecho ahí cargado, que dijeron, está quebrantando el día sábado, está pecando contra Dios. Y fueron a reclamarle que por qué andaba haciendo eso, y él les dice que el que lo sanó lo mandó a hacerle, y el que lo sanó fue Jesucristo. Jesucristo fue el que lo mandó a hacer. Él no se regía por las tradiciones y religiones de sus padres, los israelitas. La religión de sus padres, la religión de los israelitas, era una religión de tradiciones, que seguían un montón de enseñanzas que ni sabían por qué se hacían. Así las seguían. Así pues, muchos de ellos no sabían absolutamente nada de esto, sino solamente los maestros de la ley, los fariseos. ¿Y qué decían los fariseos? No se debe trabajar en sábado. Eso es algo abominable.
Y por eso, cuando supieron que era Jesús el que había sanado a ese hombre, querían matarlo. Porque Jesús no solamente trabajaba el sábado, sino que enseñaba a otros a hacerlo. Y eso desacreditaba por completamente la religión de ellos. Le quitaba el poder y la autoridad que tenían para controlar a las personas. Así, con todo esto, Jesús los confronta y les dice que Él es el Hijo de Dios. No se lo dice así abiertamente, pero es lo que implica con lo que está diciendo. Se pone en igualdad con el Padre, de que Él trabaja el día de reposo como el Padre trabaja el día de reposo. Y les dice claramente que el Mesías, en su misión en este mundo, venía a salvar lo que se había perdido y que también ha de venir después a juzgar al mundo entero. Y que la base de ese juicio será la forma en la cual ellos se relacionen con Jesús. Por eso dice, Él habla de 2 resurrecciones. Llegará el día en el que los muertos oirán su voz. Una primera resurrección tiene lugar ahora mientras tú estás vivo. Una resurrección que te hace apartarte del mundo de pecado, que no es una obligación que tú te están imponiendo, te están lavando el cerebro, sino que es algo que cambia dentro de ti. Estabas muerto y vas a estar vivo. Por eso buscas de Dios, porque ya Él te buscó primero. Eso es la primera resurrección que menciona Jesucristo. Y la segunda será en el juicio final, porque dice que Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y será Jesucristo el que juzgue. Y Él juzgará a las personas en base a sus obras. Si son las obras de ellos o las de Él. No que si son buenas o malas, sino que si son tus obras o las obras de Jesucristo. Porque todos somos malos. Quien diga que no es malo es un embustero. Y hace a Dios embustero. Por eso es tan grave. El juicio es en base a si crees en Cristo o no. Y eso es algo muy serio, porque Jesús se está poniendo en la misma condición que Dios. Por eso le dice a los fariseos, ustedes no creen lo que estoy diciendo. No creen a mi testimonio. Bueno, no crean a mi testimonio. Crean el testimonio de Juan el Bautista. Él les dio este testimonio. Él les dijo que yo era el Mesías. Y ustedes no le creyeron. Luego, ustedes ven las obras que el Padre me ha dado para hacer. Ven las señales que estoy haciendo. Y ustedes saben que nadie puede hacer estas señales si no está Dios conmigo. Los fariseos no podían decir nada en contra de los milagros que Jesús hacía. No podían decir, no, es que le echó un polvito al agua y por eso cambió de color y se parecía vino. O no, que el paralítico era un amigo de él, que no lo había visto hace tiempo. Eso lo dicen en las falsas iglesias de ahora. Pero no era así con Jesús. Todos los milagros que Jesús hacía eran incuestionables. Por eso los fariseos nunca criticaron los milagros de Jesús. Nunca los ven diciendo, es que es un engaño, es que no. Por el contrario, como no podían explicar nada, más adelante dirán que lo hace por el diablo. Dicen, es que tú eres el demonio, por eso es que haces esos milagros. Porque no podían refutar los milagros que Jesús hacía. De tal manera que llamaban al Espíritu Santo demonio. Por eso les dice que aún en el día del juicio, en Mateo 12:46, tendrán que responder ante Dios por cada palabra ociosa que hayan dicho. Tendrán que rendir cuentas. Porque ellos no están aceptando el testimonio de Jesús, sino por el contrario, lo están rechazando. Por eso este sermón lo he llamado los que rechazan a Jesús. Para explicar esto, explicaré las 3 características que vemos en este texto acerca de las personas que rechazan a Jesús. Primera característica, la primera característica de los que rechazan a Jesús es que rechazan las Escrituras. La segunda característica es que rechazan la gloria de Dios. Y la tercera característica es que rechazan la fe verdadera. En este texto vemos que aquí se nos dan estas 3 características de estos hombres fariseos que rechazaban a Jesús. Veamos la primera de estas características. Rechazan las Escrituras. Dicen los versos del 37 al 44. Leo una vez más para recordar. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya antes Jesús les había dicho que la razón por la cual le estaba dando testimonio a estos hombres era para que fueran salvos. Es decir, Jesús no es que estaba diciendo, fríguense, si no quieren obedecerme,
de mal a ustedes, váyanse al infierno. No, Jesús les dijo, yo les estoy diciendo todo esto porque yo deseo que ustedes se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Están rechazando el testimonio infalible del Padre. El testimonio del Padre es un testimonio mayor que el de cualquier ser humano. Este testimonio, audiblemente, fue dado por el Padre en 3 ocasiones en las Escrituras, estando Jesús en su ministerio. Cuando Él fue bautizado, se oyó una voz del cielo que daba testimonio diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Él estaba con Pedro, Santiago y Juan en el monte, Él se transfiguró y escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Más adelante, en este mismo evangelio, según San Juan, en el capítulo 12, verso 28, veremos cómo se escucha la voz de Dios a los gentiles, diciéndoles, este es mi Hijo amado. Pudiera darse el caso de que, bueno, yo sé que en la transfiguración no estuvieron los fariseos, pero yo no sé cuando los gentiles y cuando el bautismo de Jesús pudiera darse el caso de que sí. Pero aun si no han escuchado la voz de Dios audiblemente, eso no es razón para creer, para dudar de Jesucristo. Porque ellos rechazan a Jesucristo. Porque no conocen absolutamente nada acerca de Dios. Si tú amas a Dios, si tú pasas escudriñando las Escrituras como ellos hacían todo el tiempo, y tú pasas viendo todo lo que allí se nos dice de Dios, tú empiezas a conocer cómo es Dios. Tú empiezas a decir, no, pero mira, a Dios le ofendió esto, a Dios le agradó esto. Empiezas a ver cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios actúa. Al leer las Escrituras, tú haces eso. Los fariseos leían las Escrituras. De hecho, los escribas literalmente la escribían, porque ellos la transcribían. Cuando existían fotocopiadoras, tenían que escribir a mano toda la Biblia, cuando el papel se estaba dañando cada tanto tiempo. Y aún así, no entendían el mensaje. Si ellos leían la Biblia, ellos debían saber cómo era Dios. Conociendo ellos a Dios, al ver a Jesucristo, no deberían decir, oye, pero lo que este hombre dice es similar a lo que dice la Biblia. A mí se me hace, a mí me suena, a mí me parece que hay como cierta semejanza en lo que dice la Biblia y dice este hombre. Pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Por eso no han oído la voz de Dios y no saben cuál es su aspecto. Y notemos que la Escritura nos dice que Dios, aún en el Antiguo Testamento, ya había hablado. De hecho, cuando los israelitas recibieron los 10 mandamientos, ¿cómo lo recibieron? No recibieron escrito así en piedra, eso fue después para que les quedara por escrito. Dice Éxodo 19, que ellos escucharon la voz del cielo, en medio de humo, una bocina, relámpagos y truenos. Escuchaban todos los israelitas que salieron de Egipto, escucharon la voz de Dios audible, del cielo, dándole los mandamientos, y desobedecieron, aún así, al poco tiempo. Desobedecieron y se espantaron tanto que le dijeron a Moisés, no queremos que Dios nunca más nos vuelva a hablar así, mejor que nos hable a través de un profeta, porque fue cosa espantosa escuchar la voz de Dios siendo ellos pecadores. Lo mismo con su aspecto. La Biblia nos dice que Dios sí se había manifestado en el tiempo antiguo. De hecho, cuando Abraham todavía no esperaba que su hijo naciera, dice que un año antes, más o menos, Dios fue a visitarlo a su casa, antes de cuando iba de paso a destruir Sodoma y Gomorra, y estuvo ahí en su casa con él, en persona, una manifestación de Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche, en persona. Él pensaba que se iba a morir porque había visto a Dios cara a cara, una manifestación de Dios, había visto el aspecto de Dios. Y Moisés ciertamente veía el aspecto de Dios porque hablaba con Dios como quien habla con otra persona cara a cara. Así que la Biblia nos dice que Dios sí había manifestado tanto su voz como su aspecto. El asunto es que eso ya había pasado antes y ellos ya no lo creían. Ya no creían posible que Dios fuese a manifestarse de esa manera. Ellos habían pasado más de 400 años que no había existido un profeta en Israel. Así que no escuchaba la voz de Dios. Decían, no, eso ya pasó.
Ya en este tiempo de ahora Dios ya no se revela así. Por lo tanto, este hombre es un embustero. Este hombre debe ser un embustero. A lo sumo puede que mande un profeta, pero que Dios mismo venga en persona. ¿Por qué rechazaban a Jesús de esa manera? Porque no conocían a Dios. No lo conocían, porque rechazaban lo que las Escrituras decían acerca de Él. Ellos no creían en el Mesías de las Escrituras. Las Escrituras hablan de un Mesías. Si uno lee Isaías 53, es evidente que va a sufrir, que va a padecer. Pero ellos esperaban un Mesías que iba a venir como un libertador y les iba a decir: vamos a vencer a los romanos y acabemos con toda esta gente y vamos a ser los reyes del mundo. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Ellos ni por ahí se les imaginaba, se les pasó por la mente que el Mesías iba a venir a sufrir y a morir en una cruz. Pero eso lo decían las Escrituras que ellos leían. Pero en realidad no se sujetaban a las Escrituras, porque la palabra de Dios no moraba en ellos. Es lo que dice el texto. Dice el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto de que la palabra de Dios no mora en ellos? No es que no se la sepan. Los fariseos se sabían la palabra de Dios de memoria. Ellos podían citar grandes pasajes de las Escrituras de memoria. Pero aún así no creían. No creían verdaderamente en lo que el Padre estaba haciendo a través de Jesús, porque no estaban recibiendo el testimonio interno. No había algo dentro de ellos que recibiera esa palabra. No había una voz interna que les diga: lo que Él te dice es verdad. No la había, porque Dios no les estaba hablando a su corazón. Como dice el texto que leía al presidir, primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído en ese testimonio, porque la palabra de Dios no vive en él. En el creyente vive la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla y nos dice: es verdad lo que la Biblia dice. Eso es algo propio del cristiano. El verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, lee la Biblia. Dios le habla. No es solamente que está leyendo un papel, es que Dios le habla. Eso es lo que dice Romanos 8:16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Él es el que nos da el testimonio. ¿Por qué los fariseos no tenían la palabra de Dios morando en ellos? Porque la tenían aquí, guardada y encajonada como un cofre con un candado. Ahí, ya. Pero no la ponían por obra. Que la palabra de Dios viva en ti. No es que tú te sepas la Biblia, es que tú practiques la Biblia. Esa es la diferencia. No se trata solamente de decir yo creo, porque si tú crees, tú actúas en base a lo que crees. Si tú crees que si yo pego ese cable y lo toco estando enchufado, me voy a quedar electrocutado, yo no voy a actuar tocando el cable, porque mi creencia me lleva a actuar de una manera determinada. Claro, yo creo que el cable no me va a hacer nada, yo así enchufado, yo lo toco. Cuando me quede pegado, ahí sí vaya, hasta ahí me va a llegar la incredulidad. Pero ¿qué vemos? Que yo viendo eso pegado, yo no me atrevo a tocarlo, porque yo creo que me va a patear, me va a hacer daño. Y como lo creo, no lo hago. El creer me lleva a actuar de una manera determinada. Si tú crees lo que la Biblia te dice, tú debes actuar conforme a lo que la Biblia te dice. Es así de simple. Es una verdad muy simple y lógica, pero que es muy difícil de aceptar. Por eso cierto teólogo dijo: feliz aquel que le da testimonio, feliz aquel que lee las Escrituras si convierte sus palabras en acciones. Feliz aquel hombre que hace eso. Cualquier otra persona anda en una búsqueda inútil. Si tú lees la Biblia simplemente por leerla,
no estás haciendo nada. No eres similar a la persona que tiene el Salmo 91 abierto así en su casa en un atril, puestecito ahí lleno de popos, de araña y cucaracha. Tú a la persona y no, la Biblia. O que cogen el Salmo 91, un póster así de grande y lo pegan en la pared ahí atrás de la puerta. Y está bendecida mi casa. Ponen ahí que la sangre de Cristo tiene poder en la entrada. Y ya piensan que por eso nada malo les va a pasar. Como si la palabra de Dios fuese para ser utilizada de esa manera. Dios no nos ha dado hechizos mágicos para que andemos haciendo brujería con ellos. Porque eso es lo que hacemos. O sea, si yo vengo con un mensaje, en mi casa y yo serviremos al Señor y pienso que nada más por eso ya mi casa y yo vamos a servir al Señor, estoy pensando que eso es brujería. Que es un hechizo que si lo recitas va a pasar algo. No se trata de eso. Se trata de si me dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, es que yo me voy a esforzar en que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Es decir, yo voy a actuar de manera tal como allí dice. Que yo creo verdaderamente que lo que ahí está escrito es verdad y así moldeo mi vida a eso. A eso es a lo que me llaman las Escrituras. Eso es tener la palabra de Dios morando en ti. Así es como mora en ti la palabra de Dios. Pero lamentablemente para que esto ocurra verdaderamente en una persona es necesario ayuda. Por ti mismo no puedes hacer eso. Porque necesitas de Dios en ti para que te ayude a vivir la palabra de Dios. De lo contrario, simplemente eres un cadáver que le colocas un libro encima y se lo da ahí encima. Espera que camine, porque el libro lo dice. No, necesitas que te den vida. Y esa vida la da Dios a través de su Espíritu Santo cuando te da la primera resurrección. Cuando has nacido de Dios. Por eso la Biblia, sin iluminación del Espíritu Santo, no sirve para nada. Por eso tienes un montón de personas que hasta se saben la Biblia de pie a pa y te pueden decir los versículos de memoria. Y saben más de la Biblia que tú. Pero andan perdidos en sus delitos y pecados. Están muertos, sin esperanza y sin Dios por el mundo. Porque no dejan que la palabra de Dios los gobierne, los mande. No dejan que la palabra de Dios los dirija y simplemente dicen, esta es mi vida y con mi vida yo hago lo que a mí se me da mi gana. No dejan que Dios los mande. Y sin embargo llaman a Dios Señor. Dicen mi Señor Jesucristo. Pero es que Señor no es una palabra de respeto, ya lo hemos dicho antes. Señor es el término que traduce la Biblia. Pero no es decir el amo o el patrón, el que me manda. Yo soy el esclavo y Él es el amo. Cuando yo digo que Jesucristo es mi Señor, quiere decir que Él me manda a mí. ¿Y cómo me manda Él a mí? A través de su palabra. Él me dice, aquí está lo que tú tienes que hacer. Tú verás a ver si me obedeces o no. Así de simple. Por eso debemos tener un concepto claro de las Escrituras. Las Escrituras no son un fin en sí mismas, son un medio. Este libro debe ser reverenciado en el sentido de que contiene las palabras de Dios y debo tener cuidado con él. O sea, no es que voy a ponerlo ahora y voy a ripiarlo y voy a echarlo en candela. Porque representa en cierto sentido a Dios. Pero no deja de ser un simple pedazo de papel, no porque se rompió. ¡Ay, me va a maldecir Dios porque se rompió la hoja de la Biblia! No, o porque se quemó. No, debo tener respeto porque es algo de Dios. Eso es algo elemental. Es como si alguien coge un suéter mío y lo ripia. Lo rompe todito. El problema no es que rompa el suéter, es que al hacerlo me está ofendiendo a mí. Porque es mi suéter. Lo mismo a la Biblia en sí mismo, el libro tiene sus palabras. Ahí es donde está el problema. Pero el libro en sí mismo no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Es el mensaje que se haya contenido en él. Eso es lo que transforma la vida y lo que cambia el corazón de las personas. Aún saberse la Biblia de memoria no sirve de nada si no se deja que ésta nos gobierne. Pero eso era lo que los fariseos creían y enseñaban. De hecho, un famoso fariseo de ese tiempo, no sé si alguno lo ha escuchado, un tal Hilel, decía, si uno logra una buena reputación, ha logrado algo para sí mismo. Y si logra asimilar las palabras de la ley, ha logrado la vida en la edad futura. Según ellos, según Hilel, si tú te aprendes la Biblia ya, vas al siglo venidero. Porque la has asimilado, la conoces, la comprendes.
Eres un sabiongo de la Biblia. Eres un bibliólogo. Eso era lo que los fariseos creían. Por eso ellos sabían mucha Biblia, pero estaban total y completamente apartados de Dios. Eran ignorantes de la justicia de Dios, y como eran ignorantes de la justicia de Dios, lo que procuraban era establecer una justicia inventada por ellos. Así de simple. El único camino de la salvación es Jesucristo. Solamente Jesucristo da vida eterna, no hay otro. Y este es un llamado de atención para los que decimos que creemos en Cristo. Si somos verdaderamente cristianos de palabra y de hecho. Porque cristiano es cristiano porque actúa como Cristo, no solamente porque se sabe la Biblia de pie a pa. Aquellos que se saben la Biblia de pie a pa, pero no la aplican, no dejan que ella los gobierne, no dejan que viva en su corazón, nunca van a conocer a Cristo, porque están rechazando las Escrituras, aunque las tengan guardadas aquí. Las están rechazando. Por eso dice Hendrickson: por vuestra dureza de corazón habéis rechazado vilmente al Hijo de Dios, y lo que les espera es la condenación eterna, porque ya se hallan en ese estado. Y ustedes, al rechazar las Escrituras, están dando testimonio de que se hallan en ese estado. Por eso las personas no quieren venir a Cristo. Esto ya lo dijo el apóstol Juan al principio, en el capítulo 3, verso 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que no comprendieran las Escrituras, es que decían: esto a mí no me gusta. Esto no debe significar lo que parece que significa, debe significar otra cosa. Vamos a inventarle el significado. Porque se metía con sus obras. No querían que la Biblia se metiera con sus obras. No querían que Dios les dijera lo que tenían que hacer. Así estaban rechazando las Escrituras. Y al rechazar las Escrituras, claramente rechazan al Hijo de Dios, que es el que se nos da, el que se nos da testimonio en las Escrituras. Segunda característica de aquellos que rechazan a Jesús es que rechazan la gloria de Dios. Leo una vez más los versos del 41 al 44. Dice así: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? No buscáis la gloria que viene del Dios único. Cristo nos dice que Él no recibe gloria de hombre alguno. Cuando Él dice eso, no quiere decir que Él rechace la gloria que los hombres le dan. No, sino más bien que no la anda buscando. Lo que Cristo quiere decir es que Él no anda buscando la gloria. Él no anda detrás de las personas para que las personas le aplaudan y digan: ¡bravo! Tú sí sabes, tú eres el Hijo de Dios. No. Él no recibe gloria de hombre alguno. Él no anda buscando eso. Lo que Él está haciendo no es buscar que las personas lo alaben. Él lo que busca es hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que Cristo busca. Ese es el llamado. Eso es lo que los que rechazan a Jesús no hacen. Por eso obviamente lo van a rechazar. Los fariseos, ¿qué buscaban? Dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí el Señor les está diciendo que ellos lo que buscan es su propia exaltación. Lo que buscan es su propio triunfo, su propia recompensa. Mas no buscan la recompensa que viene de lo alto. No buscan lo mismo que Cristo busca. Cristo no busca que las personas le aplauden o que le adoren. Dios no necesita tu adoración. Dios no va a ser menos porque todo el mundo se olvide de Él. De ninguna manera. Él no va a ser menos porque todo el mundo se olvide de Él. Él no lo necesita. Por el contrario, eres tú el que necesitas darle gloria a Dios para que estés completo, para que estés en armonía.
para que te vaya bien. Es tu necesidad, no de Él. Él no necesita que tú le des gloria. Tú necesitas darle gloria a Él porque para eso fue que Él te hizo. Al no hacerlo, estás incompleto. Al estar incompleto, funcionas mal. Funcionas mal. Si yo cojo este ventilador, le saco una de las aspas que tiene y lo prendo, eso va a empezar a tantararear ahí completamente. Y va a hacer un ruido y no va a enfriar nada, no va a refrescar nada, porque está incompleto. Así te hallas tú cuando no estás haciendo aquello para lo cual se supone que fuiste creado, para darle gloria a Dios. Los fariseos eran hipócritas, decían que servían a Dios, pero en realidad lo que buscaban era la gloria de los hombres. Buscaba que las personas lo aplaudieran y dijeran: wow, este hombre sí sabe, este es un ungido de Jehová. Esto es lo que los fariseos buscaban, pero su corazón está por completo apartado de Dios. Esto fue lo que profetizó el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aman a Dios, pero no siguen a Dios. Enseñan mandamientos que los hombres han inventado. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Andan en completa ignorancia con Dios. Completa ignorancia. Esto es lo que ocurre cuando se desliga las escrituras de tu corazón. Vives y habitas en una ignorancia completa y absoluta. Antier se celebraba, no sé si solamente en Colombia, en todas partes, el Día de las Velitas. Lo que celebraban era la Inmaculada Concepción de María. Ahora, yo sé que ponemos las velitas. ¿Por qué se colocan velitas en este día? ¿Cuántas personas creen ustedes que coloquen las velitas y sepan por qué se colocan velitas? Porque todo el mundo lo hace. Porque ¿qué van a decir de mí? Se vaya a molestar el vecino, se vaya a molestar el otro. Van a pensar entonces que estoy haciendo algo malo. Pero no tienen ni idea acerca de eso. La Inmaculada Concepción de María es una doctrina católica según la cual la Virgen María fue concebida sin el pecado original. Y eso es lo que se celebra ese día, que ella nació sin pecado original. Eso no lo dice la Biblia ni por ningún lado, ni rastro de eso por ninguna parte. De hecho, esa doctrina la inventaron hace apenas dos siglos. Y cuando la inventaron se promulgó por el Papa Pío XI que debían prender luces en todas las casas. Y así se hizo. Y como usted vio tan bonito, bueno, ahora todo el mundo lo va a hacer todos los años para esa fecha. Pero no tienen ni idea de lo que están celebrando allí. Una doctrina completamente pagana. Porque ignoran las escrituras y porque no dicen: ¿será que esto le da gloria a Dios o no? Porque de eso se trata. ¿Lo que tú vas a hacer le da gloria a Dios o no? Yo entiendo que naturalmente es difícil, pues tú estás haciendo algo que en apariencia no tiene nada que ver con Dios. Es falso, todo tiene que ver con Dios. Pero estás haciendo algo que supuestamente tiene que ver con Dios, mínimo debes considerar si le da gloria a Dios. Esto supuestamente se hace para Dios. ¿Será que a Dios le gusta que hagan esto? ¿Será que a Dios le interesa que hagan este tipo de cosas? ¿Están pensando en la gloria de Dios? Ni siquiera saben por qué se hace. La gloria de Dios no es lo que se busca, sino la de los hombres. Se busca quedar bien con la gente. ¿Por qué una persona hace esto? Porque carecen de amor a Dios. No aman a Dios. Por eso tú vas a una de estas iglesias carismáticas y tú ves que hacen un mega concierto. Dicen que es para la gloria de Dios. ¿De qué manera eso le da gloria a Dios? Algunos le han preguntado: Dios, ¿a ti te da gloria que hagamos un mega concierto? En la Biblia nosotros vemos que se haga esto, que esto sea una práctica bíblica. ¿Qué va a ser eso bíblico? Pero ellos dicen que es para la gloria de Dios. ¿Pero para quién es la gloria en realidad? Para los músicos, los que están cantando, desde la batería, desde el piano, el cantante. Ellos se llevan la gloria. Se hasta pegan el grito y las mujeres dicen que quieren casarse con ellos, igual que en un concierto mundano. Ellos son los que se llevan la gloria. La gloria no es para Dios. Si eso es mucho más grave.
Porque una cosa es que yo haga cosas en mi vida cotidiana sin darle gloria a Dios, a que yo diga que voy a hacer algo para la gloria de Dios sin tener la intención de darle la gloria a Dios. Eso hace que la culpa sea aún mayor. ¿Y por qué digo yo que hago algo para Dios y en realidad no lo hago para Dios? Porque a mí Dios no me importa. Porque Dios no me interesa. Porque a Dios no lo amo. Si lo amara, yo consideraría en realidad a Dios. Los fariseos carecen de amor. Los que rechazan a Jesús carecen de amor. Y por eso se aferran a los engaños y a los cuentos que ellos mismos inventan y que de otros han escuchado. Solamente Dios, que puede conocer y escudriñar los corazones de las personas, puede saber eso. Porque inclusive yo puedo estar aquí parado diciendo que estoy enseñándoles esto para la gloria de Dios. Y resulta que lo que busco es mi propia gloria. Y ustedes no lo saben. Si yo hago tal cosa, contra Dios estoy pecando. Ustedes no lo sabían. Y eso es lo que hace aún peor esto. El autoengaño. Porque los fariseos no era que ellos dijesen, vamos a hacer esto para la gloria de Dios, pero en realidad que es para nosotros. No, ellos estaban convencidos de que de hecho lo que estaban haciendo agradaba a Dios. Ese era su convencimiento. El problema no era hacia dónde iba la gloria. El problema era la motivación. Pues carecían de amor. La motivación fundamental. Rechazar a Jesús es la evidencia incuestionable de que no amas a Dios. No amas a Dios. Si tú amas a Dios, recibirás a Jesús, a quien Él ama, porque Él es su Hijo y es el objeto de su amor. Si tú amas a Dios, recibirás a Cristo y vivirás en pos de Él. Vivirás en pos de Él, porque Él es el Hijo de Dios. Dios lo envió a morir en la cruz por los pecados de aquellos que creían en Él. Para que puedas darle gloria a Dios, es necesario, es imperativo, que escudriñes tu corazón y veas si en realidad Dios está ahí. Si en realidad tú amas a Dios, o si eres un mero hipócrita y religioso, si eres un farsante, un legalista, que hace las cosas porque el pastor dice, porque el cura dice, porque el otro dice, y no las hace genuinamente por Dios. Ese es el problema, la falta de amor. Por eso Jesús dice, si viniese uno sin amor, a ese sí lo recibirán. Si viene uno diciendo, ámenme a mí, miren lo espectacular que soy yo, lo lindo que hablo, lo hermoso que canto, lo bello que soy, a ese seguirán. ¿Por qué? Porque es como ellos. Cuando un creyente anda junto a un impío, algo que le cuestione y que no le entra en el rompecabezas de su mente, es que él pueda estar haciendo algo sin esperar nada a cambio. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué te matas tanto haciendo eso? Si igual nadie te va a ver, a nadie le va a prestar atención, nadie está parándole bolas a eso. Pero es que esa persona, si es un verdadero cristiano, lo está haciendo para la gloria de Dios. Por eso lo hace excelente. Aunque a nadie más le llama la atención. Y eso es algo que es incomprensible. Es incomprensible. Recuerdo que alguien carismático una vez me dijo, si tú predicas un evangelio así, entonces, ¿para qué van las personas a la iglesia? Ellos me dijo, si el diezmo no es obligatorio, ¿por qué van a dar diezmo? O sea, nadie lo va a hacer. Para él era incomprensible que alguien diera diezmo si el diezmo no era una obligación. Que diera una ofrenda para Dios si no era una obligación. Eso no le importa. Claro. Y es así, una persona que no ama a Dios que va a andar dando ofrenda de manera voluntaria. Puede que la dé un día, 2 días, 3 días y ya. O para quedar bien con la gente, ¿no? O porque busca algún beneficio, que diga, no, yo estoy mal con esto, quiero que Dios me ayude con esto. Pero en realidad no ama a Dios. No ama a Dios. Para el impío esto es incuestionable, esto es absurdo. ¿Cómo va a ser algo así? Como una persona que tú la ves allí, envolando zapatos y los deja brillantes así, brillanticos, hermosos, y no cobra más caro por eso. Y se mata haciéndolo y hace un trabajo excelente. Y dice, wow,
ese trabajo tan sencillo que no le dan ni las gracias. Coge, aquí está la plata. Y la persona sigue haciéndolo. Los otros zapateros cuando lo vean van a decir, oye, pero tú eres bruto. Ni las gracias te dan por lo que estás haciendo. ¿Para qué te matas tanto? Haz lo normal, lo básico, lo esencial. Te esfuerzas más de lo que debes. Pero si de verdad ama a Dios, lo va a hacer para la gloria de Dios, no para los hombres. Sea algo que todo sea visible a todo el mundo, o algo que de lo cual nadie se vaya a dar cuenta. Cuando uno hace las cosas para la gloria de Dios, eso no tiene importancia. Puede ser que todo el mundo lo vea, como puede ser que nadie se entere. Eso no entra en la ecuación. Esa es una pieza que no encaja ahí. El impío no lo va a comprender. Por eso, a los impíos les gustan las personas que tienen motivaciones fuertes, que son llamativas, que son líderes natos. Tú los ves que dices, wow, este hombre vale la pena seguirlo. Mira, él sí sabe de lo que está hablando. Él conoce la Biblia. A este es el que hay que seguir, a este es el que hay que obedecer. Y no siguen a Dios. Esto es lo que siempre ha pasado. Esto es lo que siempre ha pasado. Después de que Jesús ascendió al cielo, los cristianos al poco tiempo tuvieron que salir de Jerusalén. Los judíos quedaron en Jerusalén. ¿Y saben qué pasó en Jerusalén en ese tiempo? Entre el año 30 y el año 70. Empezaron a aparecer un montón de falsos mesías. Un montón de personas diciendo, yo soy el Cristo, síganme. Y las personas cuando veían, Dios está conmigo, llamaban un pequeño ejército, se enfrentaban a los romanos y vencían, decían, ahora sí viene la liberación de Israel. Y se armaron y empezaron a hacer guerrillas por todas partes. Y se armó una gran revuelta. Y estaban conmocionados porque venían muchos cristos diciendo que por fin había venido el Mesías que ellos estaban esperando. Y por andar siguiendo sus Mesías, los romanos dijeron, esto se acabó. Vayan y maten a toda esa gente. Y en el año 70 los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén por andar siguiendo falsos cristos. Pero eso no fue suficiente. Unos 70 años después de esto, apareció un hombre, un tal Simón Bar Jobá, un rabí, que era muy estimado en su tiempo, que pretendía reconstruir Jerusalén y acabar con el Imperio Romano. No era como antes de la destrucción, que había un montón de falsos cristos por todas partes. Era el gran Cristo. Y todos los rabinos estaban de acuerdo en que este sí era el Mesías. Este sí era el verdadero. Y armaron la revolución y vencieron. Iban arrasando inclusive al Imperio Romano. Hasta que el Imperio Romano dijo, bueno, esto ya me está molestando mucho en los zapatos. Y el emperador Aurelio vino y los mandó a matar a todos. Y hasta ahí les llegó el cuento. Porque seguían a falsos cristos. Ninguno de ellos estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Pero todos estaban dispuestos a que los mataran peleando, siguiendo a estos supuestos cristos. Y por eso los mataron, como castigo de Dios por lo que estaban haciendo. Rechazaron al Mesías y buscaban falsos mesías. Y eso ha seguido pasando a lo largo de la historia, y no solo en Israel, sino entre los cristianos. Por eso existen los mormones. ¿Ustedes qué piensan? Los mormones, un día salió un tipo y les dijo que se encontró, que un ángel se le apareció y le dio un mensaje de Dios, y como era súper carismático, todos lo siguieron, lo mismo los adventistas y los testigos de Jehová. Si tú los escudriñas, siempre hay una persona, un Cristo. De pronto no le dicen Cristo, sino el profeta, la profetisa, al que todos siguen. No les importa lo que la Biblia diga, lo importante es lo que dice Él. ¿Por qué a estos sí lo siguen? Porque ellos no aman a Dios, Él no ama a Dios, nadie busca la gloria de Dios, pero ellos creen que lo están haciendo para la gloria de Dios. Y por eso lo siguen. Esto ha venido pasando y sigue pasando. Aún hoy hay un montón de gente ahora mismo que dice que es Jesús en persona. Inclusive hay hasta una mujer, si no estoy mal, que dice que es Jesús en persona. Y así va a seguir pasando, hasta que llegue a su cúspide con el anticristo. El anticristo va a ser eso, un Mesías que va a ser el anticristo, entendiéndolo como un individuo, va a ser súper popular a todos. La persona que busca la gloria de todas las personas, no la de Dios. Esa es la cúspide, la cerecita del pastel. Eso es lo que todos están buscando. Y esa es la razón de su incredulidad. No aman a Dios. Dios no les importa en lo más mínimo.
Ellos son personas que andan completamente apartados de Dios. Lo que buscan, los que rechazan la gloria de Dios, es la gloria de las otras personas. Por eso Jesús les dice: ¿cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es como si Jesús les dijera: ¿cómo puedo recibir gloria por ser su Señor si ustedes están buscando su propia gloria? ¿Qué Mesías iban a querer ellos? Uno que los exaltara a ellos, uno que les diera gloria a ellos. Y así, ¿quién no? Así fácilmente, porque el corazón te quiere que te exalte, que te digas: tú sí cocinas rico, tú sí eres hermoso, tú sí eres experto haciendo esto, lo otro. El corazón te dice que a ti te gusta que te digan eso. Si viene un Mesías así súper adulador, que le caen a todo el mundo, que promueve todo lo que ellos promueven, evidentemente a ese van a seguir. Y como Cristo no hacía eso, no les decía: yo los voy a sanar para que ustedes se... No. Cristo lo que hacía era que les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Es un llamado completamente diferente, no es a la adulación, sino a la confrontación con Dios. Y eso es precisamente lo que Dios va a retribuir. ¿Cuál es la recompensa de una persona que busca su gloria? Que recibe su gloria. Esa es su recompensa. Que busca que las personas lo admiren. Las personas lo admiran. Ya, las personas lo admiran hasta que la embarra y toditos se vuelven contra él y se vaya y se muere y se vaya para el infierno. ¿Y de qué le sirvió eso? De nada. Mientras que el que recibe la gloria de Dios será exaltado hasta lo sumo. Y los impíos andan en un estado tal en que ellos piensan que Dios los va a glorificar a ellos. Ellos son como Amán, en el libro de Esther, que dice que él le dijo al rey, el rey le dijo, ¿qué hará el rey al hombre, qué se hará al hombre cuya obra desea el rey? Y Amán en su corazón dirá: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y le dijo que salgan paseándolo en un caballo y diciendo que este es el hombre al que el rey honra. Y él pensaba que eso se lo iban a hacer a él. ¿Y qué le pasó? Que le tocó hacerlo a su mayor enemigo, el judío Mardoqueo. Este era el hombre que recibiría la gloria. A Amán le tocó humillarse, le tocó postrarse y andar diciendo: este es el hombre al que el rey honra. Su mayor enemigo, a quien él tenía de hecho una horca en su casa esperando para matarlo. A eso le tocó. Esa fue la recompensa que recibió, por querer buscar su propia recompensa. Quien busca la gloria de los hombres siempre busca la gloria de Dios. Y eso se debe, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Vayamos allá, por favor. 2 Corintios 4:4. Aquí el apóstol Pablo nos dice la razón por la cual las personas no aman a Dios y no buscan la gloria de Dios. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Por eso aparece con D minúscula. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que las personas no buscan la gloria de Dios, porque el Dios de este siglo, a quien ellos llaman Padre, el que los adula, el que ellos llaman: ay, Padre mío, ayúdame, y les hace los milagritos que ellos quieren, y les da las cosas que ellos desean, ese les ha cegado el entendimiento para que no crean. Y para que la gloria de Cristo no les resplandezca. Así rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Porque siguen a su padre, el diablo. Él es el Dios de este siglo al cual ellos siguen. Por eso ellos siguen la gloria equivocada. La gloria que no da vida. Y la gloria que hay que buscar no es esa, sino la gloria de Jesucristo. Todo aquel que no busca la gloria de Dios inevitablemente terminará rechazando a Cristo. Así sea pastor, así sea el papa o el que sea, la persona religiosa de más alta
cual calificativo que tú imagines, sea el que sea, si no busca la gloria de Dios, está rechazando a Cristo. Simplemente es eso. Tercera característica de los que rechazan la gloria, de los que rechazan a Jesús, es que rechazan la fe verdadera. Versos del 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora Jesús, con todo lo que les ha dicho y les ha hablado acerca de testimonios, en el contexto de ellos, los testimonios se usaban en los tribunales, en los cuales las personas eran llamados a testificar. Testificar era algo muy serio, de hecho la misma palabra lo dice. En el Imperio Romano, cuando una persona testificaba, era que tomaba sus testículos y los apretujaba. Y decía: si lo que estoy diciendo es mentira, que rompan esto que estoy agarrando. Por eso era un testigo, porque estaba poniendo sus testículos en juego, la parte vital para el hombre. Estaba jugándose su vida con lo que estaba diciendo. Y con todo lo que Jesús les ha dicho, ellos iban a entender una cosa: Él nos está acusando a nosotros. Nos está acusando a nosotros de rebeldes en contra de Dios. Y Cristo les dice: no piensen que yo soy el que los va a acusar. No, si es que yo no voy a acusarlos, yo voy a juzgarlos. El que los acusará no soy yo. ¿Quién es el que los acusará? Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés era su ídolo. Para ellos, Moisés no era muy diferente de lo que para un católico romano puede ser hoy la Virgen María. Ha puesto su confianza en ella. La Virgencita que le hace los milagros, que les ayude, que les cuide y que les protege. Así para ellos no era la Virgen, era Moisés. Moisés, el dador de la ley, según ellos. Que de hecho no era ni Dios, era Moisés. Moisés para ellos era un Dios, el Supremo, el Padre. Lo que los hacía israelitas, además de ser hijos de Abraham, era que creían en la ley de Moisés. Ellos ponían su esperanza en Moisés. Era su líder, su orgullo. Y Cristo les dice: Moisés es el que los va a acusar. Moisés, a quien ustedes piensan que es el objeto de su veneración, es el que va a levantar su dedo en contra de ustedes y los va a acusar de rebeldes e incrédulos, de que son como aquellos israelitas en los días de Moisés que se rebelaron contra Dios. O sea, que son igualiticos. Nada más cambiaron el toro por un libro. Y por tradiciones de hombres. Lo mismo. A veces le va a decir lo mismo. En vez de decir Baal, ahora dicen Moisés. Es exactamente lo mismo que pasaba en ese tiempo. Y no es muy diferente de los contextos actuales. Miras el contexto católico y ¿qué ves? La Virgencita, el Cristo crucificado, San Pedro, San Pablo, San Poncho, todos los santos que te puedas imaginar, posibles, habidos y por haber, son el objeto de su adoración. Bueno, si estos santos en realidad son santos, estos son los que los van a acusar en el día del juicio. Lo mismo ocurre en las iglesias cristianas que vinieran a los pastores, que dicen: es que mi pastor ha dicho esto, es que mi pastora es la que más sabe, es que mi pastor es el ungido de Dios. Estos no van a ser acusados por estos pastores, obviamente, pero sí por aquello de lo cuales ellos saben, de lo cuales ellos enseñan. El diezmo del que habló Malaquías, bueno, allí va a estar Malaquías diciéndole: aquí están, ladrones del pueblo de Dios. Aquellos en los cuales ponen su confianza van a ser los que los van a acusar, van a ser los que van a quebrantarlos. Los israelitas, en este caso los fariseos, ponían su confianza en la ley de Moisés. Ellos pensaban que eran justificados por cumplir las obras de la ley. Por eso Moisés es su acusador. Porque si ellos hubiesen creído a Moisés y lo que Moisés decía,
se hubiesen dado cuenta de que Moisés en realidad les estaba hablando de Cristo. Moisés les estaba hablando de Cristo, porque de Jesús escribió Moisés. Y cuando dice esto no se refiere a un pasaje en particular, que diga en este pasaje en particular, sino que toda la ley mosaica apunta a eso. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, desde los corderos del sacrificio hasta la túnica que se ponían los levitas, todo apuntaba a Cristo. Todo estaba apuntado a Cristo. La ley entera no tenía el propósito de dar salvación. Jamás lo tuvo. En ninguna parte vemos que nosotros dice, Dios le dio a los israelitas la ley para que ellos fueran salvos. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La ley no les fue dada para eso. Cuando le dice que aquí está la vida, que escoja entre la vida y la muerte, Él les está hablando de la situación de ellos como nación en Israel. Que vivan como nación o que mueran, que fue lo que terminó pasando. La nación terminó siendo destruida varias veces, porque desobedecieron los mandamientos. No era condenación. La ley no era para condenación, la ley era para que se dieran cuenta de su incapacidad de obedecer a Dios y de su necesidad de tener fe en Dios o en aquel del que Dios había anunciado. Ellos no sabían que era Jesús, pero sabían que había uno. Sabían que había uno en el cual tenían que depositar su confianza. Ellos no creían en aquel. Por eso, cuando rechazaban a Cristo, en realidad estaban siendo incrédulos de las palabras de Moisés. Moisés sí les habló de un profeta que había que venir, refiriéndose a Cristo. Pero vemos que Jesús se refiere a todo el contexto de las Escrituras. Por eso Jesús no tenía que decir ninguna sola palabra a su Padre. No era necesario que Jesús dijera Padre, o que Él mismo dijera, ustedes hicieron esto. Ahí está Moisés. Él es el que va a acusarlos. Él es el inquisidor. Él es el que los va a acusar, porque ustedes no creyeron en lo que Él les dijo. Por eso los va a acusar. Porque ustedes dicen que tienen fe, pero a su vez rechazan la fe verdadera. Dicen que creen en Moisés, pero no creen lo que Moisés decía. Si tú le dices a una persona incrédula en este tiempo que es necesario que crea en Cristo para que sea salvo, lo más probable es que te diga que él sí cree en Cristo. Sí, pero que cree que existió. Pero es que no se trata de creer que existió. Se trata de creer en su testimonio, en lo que Él dijo, en lo que Él predicó, en lo que Él enseñó. Eso es creer en Cristo. Creer en Cristo no es creer que Jesús existió. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y obviamente Nicodemo sabía que Jesús existía porque estaba hablando con Él. No, es que crea en el testimonio que Jesús está dando. Que crea en este testimonio. Los israelitas, los fariseos, los religiosos creían en Moisés, pero no creían en lo que Moisés había enseñado. Es lo mismo. ¿Cuántos dicen hoy que creen en Pedro y le besan los pies a la estatua de Pedro? Cuando uno ve las Escrituras, que cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio en Hechos capítulo 10, le dijo levántate. Y él se le trató de arrodillar y le dijo levántate porque soy un siervo de Jesucristo igual que tú. Soy un servidor de Dios. No aceptaba eso. No aceptaba la gloria de los hombres. No la aceptaba. Sino que buscaba la gloria de Dios. De igual manera, Moisés en el juicio final acusará a estos hombres que dicen que creen en Dios, pero en realidad andan completamente apartados de Él. Porque dicen que andan en la fe, pero no comprenden la fe. Ustedes piensan que los que creen en la Virgen María, el día que estén en el cielo, la Virgen María se va a quedar calladita allí viendo todo lo que han hecho con ella. Va a ser la primera. Él le va a levantar su dedo en contra de todos los caballeros de la Virgen y los va a acusar por haberla hecho a ella un ídolo. Ella va a ser su acusadora, igual que Moisés era el acusador de ellos, porque se han apartado por completo de la fe. Ellos veían a Moisés como un medio de salvación. Veían a Moisés como un medio de salvación. No entendían que era Cristo.
siempre ha sido Cristo. La ley tenía el propósito de llevar a las personas a Cristo. Como dice Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, que nos enseña a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Decirte, tú necesitas un Salvador. Decirte, tú no eres una buena persona. No. Tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Para eso es la ley. Para enseñarnos esto. Que necesitas a Cristo en ti. Si tú eres una persona que sufre algún tipo de enfermedad muy grave y buscas a Cristo para que te cure esa enfermedad, que Cristo te la cura, pero no te arrepientes y buscas a Cristo, ¿qué va a pasar? Vas a morir y vas a ir al infierno. Y eso va a ser mucho peor que cualquier enfermedad que pudiera experimentar en este mundo. Sin embargo, el llamado es a que nos arrepintamos y creamos en Cristo. Por eso Cristo mismo dice, porque si tu ojo te es ocasión de caer, mejor arráncalo y échalo fuera. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos será arrojado en el infierno de fuego. Porque así de grave es el asunto. Toda la historia de la nación de Israel tenía ese propósito, ese objetivo, guiar a las personas a Jesucristo. Si los fariseos no creían a las palabras de aquel al que ellos idolatraban, mucho menos iban a creer a Jesús, que era aquel de quien hablaba Moisés, el objeto de su adoración. Dice el comentarista Leon Morris, si estos, quienes decían ser seguidores, discípulos de Moisés, quienes honraban sus escritos como escrituras sagradas, quienes tenían una reverencia casi supersticiosa por la letra de la ley, en realidad no creían las cosas que Moisés había escrito y que eran el objeto constante de su estudio, ¿hay alguna posibilidad de que creyeran las palabras habladas por Jesús? No la ve. El problema es no creer lo que Moisés dijo de Jesús. El problema es que tenían una fe falsa. ¿Y por qué era falsa? Porque veneraban al hombre, no al mensaje que le había sido dado por el hombre. Su fe no tenía un fundamento. El fundamento es el mensaje que nos ha sido dado en las Escrituras. Su fe era falsa porque no estaba fundada en el fundamento correcto, sino en las tradiciones de los hombres, que se ajustaban para darle la gloria a ellos mismos. Por eso, todo esto acabará en la apostasía de ellos. La apostasía de la nación de Israel ha ido en incremento a lo largo de la historia. Siempre fue así. Siempre. Desde que eran una nación empezaron rebelándose. Dios los puso a dar 40 años en el desierto hasta que se murieran los apóstatas de aquel tiempo. Luego los castigó con jueces, porque en una época en la cual ellos debían confiar en Dios, y lo que hacían era que se apartaban de Dios y Dios les mandaba castigo. Luego les dio reyes, y lo que hacían era que ellos y sus reyes se apartaban de Dios. Luego los destruyó y los mandó al destierro, y aún así no se volvieron a Dios. Luego se volvieron a Dios de palabra, pero no de hecho. Por eso Dios al final los destruyó como nación y los descalificó, porque cumplieron su máxima apostasía. Mataron al Hijo de Dios en una cruz. Esa es la evidencia definitiva de que ellos no tenían una fe verdadera. Si ellos hubiesen creído a Moisés, hubiesen creído a Cristo, de quien habló Moisés. Aplicaciones. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros consideramos las Escrituras como un fin en sí mismo. Las Escrituras no son un fin en sí mismo. Leer por leer no te va a hacer mejor cristiano. Aprenderte la Biblia no te va a hacer mejor cristiano. ¿Significa eso que debes dejar de leer la Biblia y dejar de aprender la Biblia? En ninguna manera. Pero el punto es que eso es un medio para un fin. El fin es la gloria de Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, necesitas aprender más de Dios. Por ende, vas a tener que leer.
Y vas a tener inclusive que aprenderte la Biblia, memorizar la Biblia, parte por parte, versículos de la Biblia. Vas a tener que hacerlo, pero no simplemente por hacerlo, sino porque quieres darle la gloria a Dios. El uso correcto de la Biblia es ese, que vivamos conforme a lo que las Escrituras nos dicen, que vivamos conforme a lo que Dios nos ha dicho, no conforme a lo que a nosotros nos parece, no diciendo esto sí y esto no, no diciendo, bueno, la Biblia dice que esto es malo, lo voy a dejar de hacer, la Biblia dice que esto es malo, pero bueno, esto no es tan malo como la Biblia dice, esto sí lo voy a seguir haciendo. Haces completamente mal, porque no estás dejando que la palabra de Dios more en tu corazón si haces tal cosa. Tienes que tener cuidado a creer en los hombres, a seguir la gloria de los hombres y no la de Dios. Debes tener cuidado, mi hermano, cuando las personas te dan gloria a ti. Debes tener cuidado cuando las personas te dan gloria a ti, porque te puede terminar gustando. Tu corazón te va a decir, wow, qué chévere. Tú hiciste una canción, todos te aplaudieron por eso. El corazón te dice, haz otra. ¿Por qué? Para que te vuelvan a aplaudir, para que te aplaudan más, o para que ganes dinero. Luego te volvieron a aplaudir, haz otra. El corazón te está engañando. El diablo lo está poniendo como trampa y tú estás cayendo en él. Debemos tener cuidado con la adulación, mucho cuidado. Pero esto no significa rechazar la gloria. Por ejemplo, si tú haces una comida y la comida te queda súper deliciosa y alguien la prueba y dice, wow, hermana, qué comida tan sabrosa. No vas a decir, oh, eso solamente es comida y ya, no le prestas atención a eso, rechazando la gloria. No, sino que debes dirigirlo hacia Dios. Gracias a Dios que me quedó bueno. A veces me queda así, a veces no me queda bueno. No es que yo sepa mucho, es que el Señor permitió que en esta ocasión me saliera bien el plato de comida. Si tú vives hablando así todo el tiempo, sobre todo con personas que no conocen a Dios, se te va a notar lo mucho que tú das testimonio de Dios todo el tiempo. Nada más redirigiendo la gloria que te dan a ti y la das a Dios. Tú sabes mucho, sí, porque Dios me ayudó y me permitió que alcanzara este nivel y sé que todavía me falta mucho por saber. O sea, la recibes, pero la rediriges. No solamente ahora que me dan gloria y la rechazo. ¿Tú se cocinas rico? No. ¿Quién dijo? Solamente es cocinar. No. Es redirigir la gloria a Dios. Usar nuestros dones y nuestros servicios para su gloria. Sea mucho o sea poco. Por eso debemos aprender a conocer la Biblia. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y no solamente la voz de los hombres. ¿Cuándo escuchas tú la voz de Dios? ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando tu disposición a las cosas de Dios está más enfocada en los hombres que en Dios mismo. Por ejemplo, te dicen, viene sutanito de, no sé, de la China a predicar el Evangelio. Ese día voy porque voy. Tengo que escucharlo porque viene de la China a predicarme el Evangelio. Pero el otro que no sabe hablar bien, sino que tartamudease cuando habla, ay, si lleva tanto, no importa. Ya, todos los domingos lo voy a escuchar de todas maneras. Entonces, ahí se da cuenta, tú te das cuenta tú mismo, tu corazón, en qué está el enfoque. ¿En qué está el enfoque? El sermón más aplaudido es aquel que te habla acerca de ti mismo. Si yo hubiese dicho 7 pasos para que se sanes todo, para que seas sano de toda enfermedad, estoy seguro que ese va a ser el video más visto de YouTube de la iglesia. Y tú invitas a personas, esas personas enseguida van a empezar a seguir esos pasos. Pero cuando tú empiezas a decir a las personas que necesitan redirigir su vida a Cristo, ese mensaje no agrada, no gusta. Pero ese es el mensaje de Dios y esa es la fe verdadera. La fe verdadera no está en los hombres, está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si no seguimos la fe verdadera, somos meros hipócritas y religiosos, vanos y faltos de entendimiento, no muy diferente a una oveja. Es un animal bruto y terco que busca tirarse por un hueco, por el primer hueco que encuentre y que lo mata la misma lana que tiene cuando le crece mucho. Para que la iglesia crezca es necesario un llamado serio al Evangelio y al arrepentimiento bíblico. Así que, hermano, considera tus pasos, considera tu relación con Dios.
Yo sé que si tú eres creyente es porque has aceptado a Cristo, no lo has rechazado. Pero ten cuidado de que alguna de estas características de los que rechazan a Cristo no esté todavía en ti. Ten cuidado, porque debes hacerlas menguar cada día. No es algo que te diga, ya no lo voy a hacer más. Si dices eso, estás buscando tu gloria y automáticamente estás cayendo en eso. Es algo que te esfuerzas, que te esmeras, que lleva de tiempo y dedicación. Y si tú has rechazado a Cristo, si tú dices, yo adoro a Dios a mi manera, en mi casa, como yo quiero, como yo pienso, si yo adoro a Dios de esta forma, ustedes dicen esto, otros dicen lo otro, lo importante es que todos buscamos a Dios. Déjame decirte que necesitas arrepentirte, porque hay solamente un único camino de salvación, un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. En Corozal hay muchas iglesias, pero ¿cuántas de esas iglesias hoy están enseñando el falso evangelio? ¿Cuántas? Yo no las conozco, así que no diría que todas excepto esta, pero me inclino a pensar que es así. Me inclino a pensar que es así. Infiero que hay verdaderos creyentes en alguna de estas falsas iglesias. Me inclino a pensar que hay verdaderos creyentes, pero están muy malnutridos. Tú, que no te has arrepentido, que piensas que eres una buena persona y que buscas a Dios cuando lo necesitas, o cuando quieres que Él te solucione algún problema, o cuando sientes que de vez en cuando vas a hacerlo, estás viviendo el pecado. Si llegas a morir hoy, te vas a ir al infierno por cuanto no te has arrepentido. Necesitas creer en Cristo y dejar de rechazarlo. Acepta el testimonio de las Escrituras, busca la gloria de Dios y vive la fe verdadera. Ese es el llamado para ti y ese es el llamado también para mí y para todos nosotros.